Hoy día vamos a hablar de la posesión demoníaca, uno de estos temas siempre complejos, difíciles, debatibles, y en específico sobre si los cristianos pueden ser poseídos por demonios o no. Para responder a esa pregunta tenemos que, creo yo, abordar 4 puntos importantes. Número 1, ¿qué son los demonios? Número 2, ¿cuál es la naturaleza de la posesión demoníaca? ¿De qué hablamos realmente y qué enseña la Biblia cuando hablamos de posesión demoníaca? Punto número 3, si los cristianos pueden ser poseídos. Y finalmente, ¿cuál es el rol de los demonios hoy en día? Si quieren la respuesta rápida, los cristianos no pueden ser poseídos, es lo que enseña la Biblia. Pero aquí va la explicación larga. En primer lugar, ¿qué son los demonios? Sobre esto hay distintas posturas, pero considero que la Biblia sostiene y enseña que los demonios son los ángeles caídos que siguieron a Satanás en su rebelión contra Dios. Uno de los pasajes que nos ayuda a entender esto está en Mateo 12:24, donde menciona que Satanás es el príncipe de los demonios, es decir, hay una descripción, una explicación de autoridad entre Satanás y el resto de demonios, es decir, los demonios lo seguían a él. Luego en el versículo 26 también se habla del reino de Satanás, que hace referencia al reino de las tinieblas, es decir, nuevamente hay una organización, hay una composición de un reino del que Satanás es líder. También tenemos en Efesios 6, en el 11 y en el 12, donde habla de las acechanzas del diablo, del reino de las tinieblas, de las huestes espirituales. Nuevamente, aquí también se ve como una especie de organización de la que los demonios serían parte. Luego tenemos en Lucas 10:17 que los discípulos están sorprendidos, ¿no? Y le dicen a Jesús, hasta los demonios se sujetan a nosotros en tu nombre. Y Jesús responde diciendo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces la pregunta o la mención justo previa es sobre los demonios y Jesús responde con Satanás. Entonces hay una relación ahí sin duda entre uno y lo otro. Entonces a la luz de estos pasajes yo creo que es bastante razonable concluir que número 1, Satanás es el líder de los demonios y los demonios actúan en conjunto con Satanás, tomaron parte junto con Satanás en la rebelión contra Dios. Por lo tanto, son los ángeles caídos como lo fue Satanás. Esto, si bien no se dice explícitamente en la Biblia, no hay un versículo que diga los demonios fueron los ángeles caídos, sí es una conclusión, creo yo, que se puede sostener a la luz de la Biblia y que la Biblia de hecho lo enseña. Ahora, hay más versículos que enseñan las características de los demonios, pero para resumirlo, vemos que los demonios son seres personales en el sentido de que tienen una personalidad, son inteligentes, son muy fuertes, más fuertes que un ser humano normal. Por eso tenemos al endemoniado gadareno que puede romper cadenas, cosa que normalmente una persona no podía hacer. ¿Y cuál es la importancia de los demonios en la Biblia? Bueno, en el Nuevo Testamento vemos que el primer milagro que se menciona de Jesús en Marcos es echar fuera a espíritus inmundos, y en el Nuevo Testamento es mencionado, si no me equivoco, 62 veces, tanto la palabra demonio como sus variantes, porque tiene un par de variantes que parten de la misma raíz. Ahora que ya entendemos un poco qué es un demonio, la siguiente pregunta es, ¿qué es la posesión demoníaca? Y la posesión demoníaca es el grado de influencia más fuerte, más grave que puede haber de un demonio hacia una persona. Una definición que me parece bastante útil. La posesión como la ocupación del demonio de las facultades físicas y psíquicas del hombre, llegando hasta privarle de la libertad sobre su cuerpo, de modo que se convierte en prisionero del espíritu que habla y actúa a través de él o en su lugar. Esto tiene relación con lo de privarle la libertad sobre su cuerpo, es decir, la persona ya no puede disponer de su cuerpo como quisieras. Y como mencionaba antes, tenemos en Lucas al gadareno, que nuevamente podía romper cadenas, era una persona ya fuera de sí, es decir, el demonio se había tomado control completo de esa persona a un punto en el que ya no se reconocía su humanidad en absoluto. Esto es porque el demonio toma posesión, nuevamente, hay que acordarnos de esta palabra de tomar dominio, tomar posesión, el espíritu pasa a ser dueño de la persona. Y es importante hacer esta distinción porque es lo que separa a la posesión de la aflicción, de la perversión. Esta triple separación es la que, por ejemplo, menciona Charles Ryrie en su teología sistemática. Define la aflicción como la acción de un demonio que se evidencia usualmente a través de una enfermedad, de una limitación. Y esto es diferente de la posesión porque es un demonio intentando infligir dolor y sufrimiento en una persona. El segundo tipo de influencia es la perversión, que es cuando un demonio intenta engañar y alejar a una persona de los caminos de Dios. Si es un creyente, intenta engañarlo para que se aleje, y si es una persona no creyente, bueno, que de por sí digamos que ya está alejada, intenta alejarla cada vez más. Y esto usualmente a través de mentiras y se basa pues en todas las afirmaciones de la Biblia de que el diablo es el padre de la mentira, ¿no? Entonces hay estos dos propósitos. Estos dos, tanto la aflicción como la perversión, son diferentes de la posesión porque estos dos actúan desde fuera del ser humano.
los demonios están intentando influenciar a la persona, pero desde fuera. No están adentro de la persona. En cambio, la posesión sí tienen a un demonio dentro de la persona. Si entendemos que los demonios son seres espirituales, malignos, los que cayeron junto con Satanás en la rebelión contra Dios, y la posesión implica apropiación del ser humano desde dentro, desde su ser, la respuesta casi que cae madura que los cristianos no pueden ser poseídos. Número uno, porque un demonio no puede habitar un creyente. Lo explica Pablo, por ejemplo, que dice que ya no vive él, sino que Cristo mora en él. Es decir, Cristo es el que pasa a vivir dentro del creyente. Entonces, el demonio no puede pasar a ocuparlo, porque ya es ocupado por Cristo en el momento de su justificación. Tenemos en Romanos 5 que Cristo pasa a tomar posesión del creyente cuando es justificado. Entonces, el que ha tomado posesión del cristiano es Cristo. Entonces ya un demonio no puede tomar posesión de un creyente. Si incluso queremos ser un poco más duros sobre esto, podemos ir a Romanos 6:11, donde dice que así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La frase final de Señor nuestro lo que nos está diciendo es que así como antes éramos esclavos al pecado, hoy pasamos a ser esclavos de Cristo. Evidentemente esto no en un sentido tirano, pero pasamos a ser servidores de Dios. Entonces ya nuestro dueño es Dios. Es Cristo. Entonces, nadie más puede ser dueño. Entonces, el demonio no puede habitar un creyente. Y si esto no es suficiente, el segundo argumento fuerte para decir que un cristiano no puede ser poseído por un demonio es porque el cristiano ya venció al mundo por Cristo. Y esto lo vemos en 1 de Juan 4:4 y 5:4. Somos de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Aquí nuevamente se afirma que el que está en nosotros es Cristo, y este ya venció al mundo. Y lo interesante acá, cuando leemos el 5:4, que dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ese vencido está en un tiempo griego que se llama oristo, que es un pasado puntual. Habla de un hecho culminado en el pasado. Entonces, ese vencimiento ya sucedió. Entonces, el cristiano ya venció al mundo, ya venció al diablo por Cristo en un tiempo pasado. Entonces no hay un riesgo o no cabe la posibilidad de que pueda perder más adelante, porque ya es un vencimiento completo y finito en el pasado. Lo mismo vemos en Colosenses 1:13, cuando dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Se confirma nuevamente de otra forma que ya no podemos ser vencidos por las tinieblas ni por un demonio. Finalmente tenemos el tercer argumento en Efesios 1:12-14, donde habla del sello del Espíritu Santo, que un cristiano es sellado por el Espíritu Santo con un sello indeleble, incorruptible, por lo tanto tampoco se puede un demonio violar eso. Entonces tampoco por ahí puede ir el tema. Y finalmente tenemos ya lo que es un poco más filosófico, que usualmente pensamos, o algunas veces pensamos, en la batalla entre los demonios y Dios como una batalla entre el bien y el mal, ¿no? Son dos poderes que están luchando entre ellos y bueno, al final gana Dios. Eso en realidad es una idea un poco platónica del tema, porque no es lo que enseña la Biblia. Lo que enseña la Biblia es que Dios es totalmente soberano. Todo el campo de acción del diablo y de sus demonios están sujetos a el control de Dios. Aunque suene un poco extraño esto, Dios tiene el control total de todo lo que sucede. Entonces, incluso eso, como algunos de ustedes ya habrán visto en Job, incluso la acción de los demonios está limitada a lo que Dios permite. Entonces no es que sean dos poderes que están luchando entre sí. El único poder soberano es el poder de Dios. Entonces, ¿qué hacemos con el tema de los demonios hoy en día? Y aquí yo creo que depende a quién le preguntes. Yo aquí voy a explicar la postura cristiana que considero que todo cristiano debe tener, que es la que se sostiene a la luz de la Biblia. Y para esto hay que tomar en cuenta, yo creo que dos cosas preliminares. Número uno, hay que entender que la interpretación de las acciones demoníacas y la importancia que se le da a los demonios hoy en día ha cambiado versus lo que había en la época de Jesús. Contextualmente y culturalmente, en la época intertestamentaria, se le daba mucho énfasis a las acciones de los demonios. Esto se ve en los deuterocanónicos, pero también de forma cultural, en la cultura judía, había una importancia, un enfoque fuerte en esto, cosa que hoy ya no hay. Segundo que hay que tomar en cuenta es que efectivamente la ciencia hoy en día ha avanzado mucho y podemos comprender cosas mucho más allá de lo que se podía hacer en los tiempos de Jesús. Así, por ejemplo, Lucas, que habría sido un médico, no podemos pensar de él como un médico como hoy en día, sino como hace 2000 años. Entonces, hay que entender que hoy tenemos mucha más información con respecto a fenómenos físicos y mentales, pero
algo interesante que se explica, hay un libro muy bueno de Bondage Breaker, que para un creyente es un error pensar en el mundo de forma dual. Como por un lado tenemos lo físico y por otro lado tenemos lo espiritual. Entonces, si algo lo explica la ciencia, entonces no es espiritual. Eso es una falsa dicotomía. Entonces, si algo tiene una evidencia física, no significa que la causa primera de eso no sea un tema espiritual. Por ejemplo, si hoy vemos una persona que tiene esquizofrenia, tiene esquizofrenia. El diagnóstico médico correcto es que esa persona tiene esquizofrenia. Eso no significa que esa enfermedad no pueda tener un origen espiritual. A la luz de la Biblia vemos que las enfermedades físicas tienen muchas veces orígenes espirituales y mucho más aún las mentales. Entonces, si bien la ciencia encuentra una explicación lógica y correcta, fisiológica para los problemas del siglo XXI, eso no niega que la causa primera pueda tener un tema espiritual. Entonces yo creo que hay que evitar estos dos errores. Uno, ser tan naturalistas y racionalistas que nos olvidamos que lo físico también puede tener una explicación espiritual y sobre todo en el caso de creyentes, pero tampoco debemos caer en buscar demonios en todos lados, ¿no? En la Biblia también tenemos varios versículos donde se evidencia que no todas las enfermedades vienen de demonios. Hay enfermedades que son físicas y no tienen necesariamente una causa espiritual. Personalmente me tiendo a ir hacia la explicación racionalista, entonces yo tengo que cuidar de no caer en eso, pero cada uno verá qué es lo que necesita, pero yo creo que hay que evitar esos dos extremos. Y por lo tanto no olvidar Efesios, ¿no? El capítulo 6 cuando habla de vestirnos de la armadura de Dios. Si existe una armadura de Dios es porque hay un ataque del enemigo. En Efesios 6:16 lo dice explícitamente. Habla de los dardos del enemigo. Entonces hay un enemigo que está tirando dardos, hay un ataque hacia el creyente. Entonces no hay que olvidar de que eso existe, eso es real. Porque si somos cristianos creemos en que la Biblia es la palabra de Dios, la voluntad revelada para el hombre, es la palabra inspirada de Dios y por lo tanto inerrante y por lo tanto eterna. Entonces, si aceptamos todo esto, no podemos olvidar y no debemos olvidar que Dios nos llama a estar alertas también y a entender que hay un mundo espiritual detrás de eso. Este es el video de hoy. Los cristianos no pueden ser poseídos por demonios, pero la Biblia nos manda a estar alertas y a protegernos contra los ataques del diablo. Y es algo que no podemos ser tan inocentes de negar. Espero que este video haya sido útil, dale like y suscríbete para poder seguir haciendo más videos como este.